las tasas de mortalidad. Hay que tener presente que con respecto a las personas mayores, el anciano con depresión tiene más probabilidades de consumar un intento suicida que respecto a las personas más jóvenes. De hecho, que los números absolutos de suicidios en mayores de repente no son mayores que en las personas más jóvenes, pero si hablamos de proporciones, la proporción o la posibilidad de que un anciano deprimido consume un suicidio es mayor que con respecto al joven. Y obviamente esto también pues aumenta los costos sanitarios por la demanda de atención que requieren estos pacientes. La depresión definitivamente se relaciona con la mala calidad de vida en el paciente, tiende también a empeorar o exacerbar las enfermedades crónicas que pueda arrastrar nuestros pacientes mayores. La presentación en el anciano a veces es atípica, como ocurre con muchos otros problemas de salud, y erróneamente se pueden interpretar sus síntomas como parte del proceso de envejecimiento, y esto a su vez conlleva a que haya una tasa importante de infradiagnóstico, es decir, los pacientes están depresivos, pero nadie nota la presencia de la enfermedad, y eso trae a su vez como consecuencia que haya unas menores tasas de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud definió a la depresión allá por el año 1992 como la alteración del humor que se caracteriza por el padecimiento de tristeza, reducción de la energía vital, disminución del nivel de actividad, pérdida de interés, de concentración y de capacidad para disfrutar. Y de este concepto podemos desprender que la noción de depresión no solamente se circunscribe a los síntomas propios de un estado de ánimo bajo, sino también que afecta las capacidades funcionales del paciente y también puede afectar las capacidades cognitivas de nuestro paciente. Tiene múltiples manifestaciones clínicas, además de las que propiamente están incluidas en la definición. Hay manifestaciones somáticas, sobre todo en pacientes que tienen múltiples enfermedades de fondo, y lo que debe quedar claro es que en ningún caso la depresión o el estado de ánimo depresivo es una consecuencia normal del envejecimiento. Entonces, el decir que el anciano, por ser anciano, debe ser triste, melancólico, eso es un error. Y se estima que para el año 2030 probablemente la depresión sería la segunda causa de pérdida de años de vida desde el punto de vista funcional. En cuanto a los factores etiológicos, bueno, estos se pueden agrupar en diferentes eh, condiciones o categorías, pero en todo caso lo que debe quedar claro es que la depresión en el adulto mayor es de etiología multifactorial. Hay muchos factores causales. Dentro de los factores biológicos, bueno, se estima que el sexo femenino tiene más predisposición a los cuadros depresivos, la historia de un episodio depresivo previo, ya sea personal o dentro del círculo familiar inmediato. Se han implicado también algunos genes como potenciales factores causales de la depresión, como por ejemplo el gen del factor neurotrófico derivado del cerebro, el gen transportador de la serotonina y otros más que, bueno, en algunos casos pueden ser susceptibles de estudio en un paciente con difícil diagnóstico. Y quizás lo más importante recordar en esta charla son los cambios a nivel de los sistemas de neurotransmisores, sobre todo la reducción de la serotonina, noradrenalina, dopamina y el aumento de la monoamina oxidasa como principales alteraciones de neurotransmisores en el paciente con depresión, y además la producción y aumento de citoquinas inflamatorias. Dentro de otros factores también, dentro de la categoría de factores biológicos, están también algunas lesiones a nivel del sistema nervioso central, como la dilatación de los ventrículos o la atrofia cortical que puede aparecer en el proceso de envejecimiento, lesiones de tipo vascular, como los infartos, que pueden aparecer también como consecuencia del proceso de envejecimiento asociado a factores de riesgo de origen de tipo cardiovascular. Además, puede haber también, se asocia también a la disminución del flujo sanguíneo cerebral, que también puede ocurrir con el paso de los años como consecuencia de la obstrucción en algunos vasos sanguíneos, independientemente del calibre
que tengan, y esto también puede traer como consecuencia el menor consumo de glucosa en determinadas zonas del cerebro. Además, también se relaciona la depresión en el adulto mayor con la disminución del factor de crecimiento similar a la insulina, la liberación alterada de hormona estimulante de la tiroides y aumento de corticotropina y cortisol que tienen relación con los procesos de inflamación subyacente en el anciano. Además, también pueden haber alteraciones, se relacionan las alteraciones que pueden ocurrir en el patrón del sueño con la depresión en el adulto mayor, como por ejemplo la disminución de las fases 3 y 4 del sueño no REM, que es bastante característico en el sueño del adulto mayor y que lo vamos a ver en la clase correspondiente. Dentro de los factores causales físicos, la deprivación sensorial, auditiva, visual, muy relacionada directamente con la depresión. Si no, imagínense ustedes, pónganse una venda en los ojos a ver cuánto tiempo pueden aguantar sin ver. Imagínense en una persona mayor. La pérdida de capacidad funcional, ya les dije, esto lo hemos mencionado en clases anteriores, que el mantenimiento de la funcionalidad constituye el principal objetivo del manejo de salud integral en el adulto mayor. La fragilidad como ente patológico por sí mismo también se relaciona con depresión, la presencia de enfermedades crónicas, problemas o síntomas maltratados como el dolor o el insomnio sostenido, algunos medicamentos, sobre todo pacientes que usan muchos medicamentos a la vez, y eso se llama polifarmacia, y lo vamos a ver también en otra clase, y también se ha relacionado a las deficiencias nutricionales como de B12, ácido fólico. Dentro de los factores psicológicos o cognitivos, bueno, la presencia de conflictos no resueltos, que puede generar en el paciente sentimientos de enojo, de ira o de culpa, el deterioro cognitivo manifestado por pérdida de memoria. Esto, además que la depresión también puede formar parte de la presentación de cuadros demenciales, como lo hemos visto en su momento, y factores sociales que muchas veces no son tomados en cuenta de manera rutinaria, pero qué duda cabe que tienen un impacto muy importante, sobre todo en el adulto mayor. La pérdida de familiares o amigos, ¿no? De pronto no es para nada infrecuente que los pacientes que pierden a su cónyuge o aquellos que llegan a edades avanzadas en situación de soltería pueden generar depresión a edades avanzadas, el aislamiento social, la marginación laboral por ser mayores. Muchas veces los adultos mayores que todavía tienen un buen nivel funcional son rechazados, ¿no? Y no encuentran un espacio en la sociedad donde poder desenvolverse y sentirse útiles, y eso genera también estados depresivos en nuestros pacientes, la pobreza, el bajo nivel educativo y algunos hábitos nocivos que generalmente se adquieren desde edades más tempranas, como el uso del alcohol, tabaco, o el estar constantemente sometido a situaciones de estrés. En fin, una serie de factores que pueden estar relacionados con la depresión en el adulto mayor. Para hacer el enfoque, debemos tener presente que existen, para hacer el enfoque diagnóstico, hay que tener presente que existen algunos criterios ya definidos para el diagnóstico de depresión, y quizás los más usados son los del DSM-5 y del CIE-10. Estos criterios hay que tenerlos presentes porque en base a estos criterios es que nosotros hacemos, pues, ¿no? las preguntas o hacemos la anamnesis correspondiente para el diagnóstico. Y los criterios del DSM-5, que son los más actuales, con respecto al Manual de Enfermedades Psiquiátricas, han dividido a los trastornos del estado de ánimo que figuraban así en la versión anterior del DSM en trastornos depresivos y trastornos bipolares. Y obviamente la depresión está en el primer grupo. Entonces, para hacer un buen diagnóstico, obviamente tenemos que empezar con una buena historia clínica, un buen examen físico, donde buscamos el comienzo del cuadro, los síntomas más predominantes, qué factores desencadenantes se observan, cómo ha sido el curso de la enfermedad, antecedentes, y algo muy importante si es que el paciente ya ha estado en tratamiento previo y ya han fracasado. El examen físico obviamente pues, va dirigido en líneas generales a buscar alguna causa de repente que pueda estar generando
una condición depresiva. Muchas veces hemos encontrado eh, procesos neoproliferativos ocultos, ¿no? Y eso estaba condicionando algunos cambios físicos que a su vez condicionaban un estado depresivo en el paciente. No hay exámenes auxiliares específicos, obviamente, para la depresión, pero algunos exámenes auxiliares pueden ayudar con la finalidad de buscar alguna causa concomitante, ¿no? Por ejemplo, el hemograma, la bioquímica, el dosaje de hormonas, de vitamina B12 y eventualmente alguna prueba de neuroimagen o alguna prueba como el electroencefalograma o el EKG. La valoración geriátrica integral definitivamente en aquel paciente con altísima sospecha de depresión nos va a ayudar a tener una visión global del paciente a nivel de todas sus esferas. Después tenemos que objetivar el síndrome depresivo a través de un test de cribado dentro de los más frecuentemente usados en la práctica clínica para adultos mayores. Es la escala de depresión geriátrica de Jesavage, que es la que ustedes deben recordar y es relativamente sencilla de usar y puede ayudar mucho en el diagnóstico oportuno del paciente con depresión. Y finalmente, toda esa información, contrastarla con los criterios vigentes que nos ayudan a establecer el diagnóstico como tal de la depresión, como los del criterio del DSM-5. Clínicamente, el paciente puede presentar una serie de síntomas. Y recuerden ustedes que la presentación puede ser atípica en los adultos mayores y usualmente el paciente a veces no va diciendo estoy deprimido, ¿no? Sino va mencionando otras cosas, a veces van diciendo tengo dolores inespecíficos o no puedo dormir o he bajado de peso o últimamente me estoy peleando mucho con mi familia, etcétera. Entonces, en función de eso, uno va haciendo el abordaje y por ahí encuentra algunos signos o síntomas sugerentes de depresión. El cansancio matutino, el enlentecimiento psicomotor, el aplanamiento afectivo, la intranquilidad o problemas de ansiedad, la irritabilidad, múltiples quejas somáticas. Esto es muy frecuente encontrarlo en pacientes mayores con respecto a los pacientes con depresión más jóvenes. Muchas veces los pacientes van repetidamente a la consulta médica, ¿no? Refiriendo una dolencia por aquí, una dolencia por allá, y a veces uno no encuentra pues una causa plausible de esa molestia. Entonces tiene que pensar de todas maneras en la posibilidad de un cuadro depresivo de fondo, el afecto negativo, el ánimo bajo, bueno, que ya son obviamente síntomas mucho más sugerentes. Como pueden ver, en realidad, salvo el tema de las múltiples quejas somáticas, el resto de síntomas no distan mucho de lo que se puede observar en una persona más joven. Los síntomas hipocondríacos pueden aparecer hasta en el 65% de los mayores y esto puede generar inclusive aumento en el riesgo de suicidio. Entonces es muy importante que en el abordaje del paciente mayor, cuando uno encuentra alguna alteración orgánica, por ejemplo, una gastritis, es importante decirle al paciente que se trata de un problema eh, hasta ese momento benigno, que no tiene relación con alguna enfermedad neoplásica, como suele pensar pues el hipocondriaco, ¿no? Me duele la barriga, no será un cáncer, ¿no? Entonces entra en pánico y eso puede generar problemas mayores. Entonces hay que ser bien claros en ofrecerle la información al paciente. El adulto mayor puede presentar sintomatología psicótica, ¿no? Sentimientos de culpabilidad, ¿no? Le pasó una desgracia a uno de los hijos del paciente mayor y el anciano deprimido piensa que es su culpa porque no le enseñó, no le crió, no lo ayudó oportunamente, no estuvo allí, y eso puede generar pues problemas afectivos. Puede haber también nihilismo, ¿no? O sea, la negación extrema a todos los sucesos de su entorno, sentimientos de persecución, celos, melancolía. En algunos casos, la depresión en el adulto mayor está claramente relacionada a algunas enfermedades coexistentes, como por ejemplo en el caso de la enfermedad de Parkinson, en los accidentes cerebrovasculares y en la demencia. A propósito de asociación de depresión con algunas enfermedades, algunas guías clínicas de manejo de algunas enfermedades en particular
exhortan a la búsqueda de depresión asociada. Un caso muy ejemplar es el caso de la diabetes, ¿no? Todos los pacientes con diabetes deben tener un screening oportuno de depresión subyacente. Y en cuanto a los test de cribado, como les mencionaba, la escala de depresión geriátrica de Jesabach, o simplemente test de Jesabach, es el más conocido, el más usado en la práctica para objetivar depresión en los adultos mayores. Tiene una sensibilidad y especificidad bastante buenas, pero no son la única, no es la única. Existe también el cuestionario de salud del paciente, o PHQ, por sus siglas en inglés, en la versión 2, la versión 9, la escala de Hamilton, de Beck, de Zoom, y la escala de Cornell, que es muy útil para la detección de depresión asociado en pacientes con demencia. Aquí tienen la escala de Jesabach al lado izquierdo, donde pueden observar que consta de 30 preguntas. Esta es la versión original del Jesabach. Hay versiones más acortadas de 15, de 10 preguntas, pero en todo caso la original es de 30 y son preguntas con respuestas dicotómicas, es decir, el paciente debe responder sí o no a cada una de ellas, y de acuerdo a su respuesta, si coincide con la respuesta que está aquí predeterminada en el test, se le asigna un punto y se hace la sumatoria final, ¿no? Obviamente, si coinciden todas las respuestas del paciente con las del test, da un total de 30. Y se estima que de una puntuación de 0 a 10 es normal, y una puntuación por encima de 10, o sea, de 11 en adelante, ya existe la posibilidad de que el paciente tenga depresión. Si la puntuación es mayor de 14, la probabilidad es mucho más alta, ¿no? La especificidad para depresión es de 100%. Y a la mano derecha está la escala de Cornell para la detección de depresión en pacientes con demencia, donde también se abordan algunos síntomas clasificados en 5 categorías, y de acuerdo a la intensidad de cada una de estas categorías, de cada uno de estos síntomas, se le da pues una puntuación. Se recomienda que en la medida de lo posible la escala de Cornell sea aplicada directamente al paciente y acto seguido al cuidador, ¿no? Para tener una comparación de ambas puntuaciones. Y en todo caso, en la parte inferior están los puntos de corte. Se estima que de 0 a 8 puntos no hay indicios de depresión. De 9 a 11 estaríamos hablando de una depresión leve, y de 12 más de una depresión moderada a severa. El DSM-5 clasifica a la depresión de la siguiente manera: a depresión mayor, que es la que habitualmente hacemos referencia cuando hablamos de depresión como tal, que requiere tratamiento, que cumple criterios, que a su vez está dividida en 6 subtipos. No vamos a entrar en detalle. La distimia, que es otro de los problemas que entran en los trastornos depresivos en el DSM-5 que les mencionaba al inicio, es más frecuente encontrarlo en adultos mayores. Y después está la depresión menor, que hoy tiene también sus propios criterios, que obviamente no son los mismos de la depresión mayor. La depresión vascular, que este es un problema que está más o menos de moda, dada la alta prevalencia de patología con riesgo cardiovascular en los pacientes, y también la depresión en el contexto de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y estos son los criterios de la depresión mayor del DSM-5, donde nos exige que deben haber 5 o más síntomas presentes en el paciente durante al menos un periodo de 2 semanas y la mayor cantidad de días de la semana. Los síntomas están divididos en principales y adicionales. De los principales debe estar al menos uno, ya sea el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, o la anedonia o marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades que hace el adulto mayor. Uno de estos dos debe estar presente, y después el resto de síntomas adicionales hasta completar 5 o más. ¿De acuerdo? Eso no deben olvidar, porque eso es susceptible de poder preguntar. Y la distimia, como les mencionaba al inicio, es un trastorno depresivo resistente que no cumple los criterios de depresión mayor, que es bastante frecuente encontrarlo
en las personas mayores. Se estima que dura o debe estar presente al menos 2 años en el transcurso de la vida del paciente, y básicamente se destaca por tener síntomas depresivos leves, ¿no? De los tantos que pues, puede presentar un paciente. Está relacionado con una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, y obviamente pues el no abordaje de la distimia puede finalmente desencadenar que el paciente pase a un estado de depresión mayor, y se genera lo que en algunas bibliografías llaman la depresión doble, ¿no? El paciente que está por momentos con criterios de depresión mayor, recibe tratamiento, abordaje, pero después retorna a distimia, ¿no? Y no sale de ese trance, y se genera pues una dificultad para el abordaje del paciente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento debe ser preferentemente individualizado, basado en la severidad y también en las preferencias del paciente. Recuerden ustedes que el paciente depresivo muchas veces es duro de abordar, es negativo y a veces no acepta el apoyo de la psicoterapia. Entonces es muy importante ver también cuáles son las preferencias y el entorno del paciente. De hecho, que se necesita el apoyo de la familia. La severidad de la depresión va a depender del número de síntomas, de la intensidad de estos y de la repercusión que tengan sobre el estado funcional. De hecho, que el paciente que está con criterios de depresión y que para metido en su cuarto, que no sale, ha descuidado su aspecto personal, ya prácticamente no hace ningún tipo de actividad básica de la vida diaria, obviamente pues es un paciente con una depresión bastante leve, pero aquel todavía que se mantiene funcional, trata de hacer actividades, bueno, probablemente estemos ante un paciente con una depresión leve o moderada. La psicoterapia, importante, por eso está en negrita y resaltado, es el tratamiento no farmacológico más importante, y probablemente es el tratamiento que no debe faltar independientemente de la severidad de la depresión de nuestros pacientes. Pero en la práctica a veces es difícil de implementar porque no la prescriben, porque el paciente no tiene oportunidad de conocer dónde puede recibir psicoterapia, y bueno, y apelamos simplemente a otras medidas como los fármacos. Dentro de la psicoterapia destaca la terapia cognitiva, la resolución de problemas, reminiscencia, la terapia interpersonal, la terapia de revisión de la vida, en fin, una serie de subtipos de terapia, pero todas englobadas dentro de la psicoterapia. Otra cosa que no debe faltar es el ejercicio físico, aunque este probablemente tenga mucho más impacto en los pacientes con depresión moderada a severa. Sugiero yo que también forme parte del abordaje del manejo de depresión, inclusive con depresión leve. Y la terapia electroconvulsiva, según la teoría, está reservada para casos de depresión refractaria que no responden a tratamientos más conservadores, o depresión severa, ¿no? con alto riesgo de lesión, de suicidio, etc. Personalmente nunca he visto una terapia electroconvulsiva en un anciano depresivo, solamente en la tele, pero está descrita en la literatura como una alternativa para casos severos. Entonces aquí hay un cuadro resumen donde ustedes pueden ver que en el caso de pacientes con depresión leve, la evaluación, el apoyo, la psicoeducación y la intervención psicológica o los antidepresivos, bueno, en algunos casos, pues no, tampoco vamos a decir que no sirvan, pero de todas maneras la intervención no farmacológica en depresiones leves es mejor. En el caso de pacientes ya con depresión moderada, donde ya hay un deterioro funcional mucho más marcado con respecto a los cuadros leves, acá sí podría ser de mucha más clara utilidad el uso combinado de los antidepresivos con la psicoterapia, y en el caso y el ejercicio. Y en el caso de la depresión grave, bueno, ahí también los fármacos, la psicoterapia, el ejercicio, y quizás por ahí un espacio pequeño para la terapia electroconvulsiva en casos específicos. Y dentro del tratamiento farmacológico, recuerden ustedes que tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que con frecuencia constituyen los medicamentos de primera línea en adultos mayores en vista de su mejor perfil de seguridad.
No todos los fármacos dentro de este grupo tienen el mismo perfil, pero en todo caso la sertralina, el escitalopram, el citalopram son los que constituyen la primera chance de manejo en nuestros pacientes mayores. Tenemos también a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, llamados también duales, como por ejemplo la venlafaxina, desvenlafaxina, que son medicamentos relativamente nuevos, sobre todo la desvenlafaxina, donde todavía no hay mucha experiencia con adultos mayores, y la duloxetina, que va específicamente muy bien en pacientes que tienen depresión asociada a problemas que cursan con dolor neuropático, como por ejemplo problemas de discopatías o problemas de neuropatía diabética. Puede ayudar bastante la duloxetina en ese tipo de casos. Los antidepresivos tricíclicos como antidepresivos son muy buenos y son muy utilizados en pacientes con depresión, pero de edades más jóvenes. En adultos mayores hay que tener mucho cuidado. No son definitivamente medicamentos de primera línea, a pesar de ser buenos antidepresivos, pero no son medicamentos de primera línea, sobre todo porque tienen mucha carga anticolinérgica. Ya sabemos que los medicamentos anticolinérgicos pueden traer consecuencias cognitivas en nuestras personas mayores. También tenemos a los antidepresivos antagonistas e inhibidores de la recaptación de serotonina, los famosos ISRA. Aquí está la trazodona. Aquí no lo usamos mucho, pero en Europa es utilizado con bastante frecuencia, sobre todo en pacientes con depresión y que cursan con mucha ansiedad y con mucho insomnio. ¿No? Tiene un buen poder sedativo, entonces les ayuda a los pacientes a conciliar el sueño. Después tenemos a los antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos, como por ejemplo la mirtazapina, que también es un medicamento que es de bastante utilidad en el paciente depresivo que no duerme y que no come, justamente porque dentro de sus efectos secundarios está la somnolencia o la sedación y el aumento del apetito. Entonces, a veces, aprovechando esos efectos secundarios, puede ser utilizada la mirtazapina en ese contexto. Y algunos más nuevos, como los agonistas melatoninérgicos, como la agomelatina, los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, como la reboxetina, y los multimodales como la vortioxetina, que son medicamentos que, por lo menos en nuestro medio, todavía no los usamos con mucha regularidad. Y en este cuadro les resumo algunas dosis de los medicamentos que utilizamos con más frecuencia. Recordar que dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la sertralina constituye uno de los medicamentos que utilizamos con mucho más frecuencia, el escitalopram y el citalopram. Después el resto son alternativas que pueden ser utilizadas acorde a las características del paciente. Dentro de los efectos secundarios, acá tienen en común los efectos secundarios de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, destacan los efectos gastrointestinales que muchas veces terminan siendo la causa del abandono de tratamiento. Otros efectos secundarios que vemos con relativa frecuencia, sobre todo en hospitalizados, es la hiponatremia y las caídas y fracturas como consecuencia justamente de esta hiponatremia también. Se habla también de un incremento en el intervalo QT con el escitalopram, el citalopram. Personalmente yo no he logrado, no he tenido la experiencia de ver a un paciente con una complicación o un efecto secundario de estos, pero en todo caso hay que tenerlo presente, sobre todo con pacientes que tienen antecedentes de arritmia. Muy bien. Y finalmente acá les dejo un esquema para recordar el tratamiento farmacológico de los pacientes con depresión. Recuerden que dentro de los medicamentos de primera línea están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, específicamente sertralina, escitalopram y citalopram. Como segunda línea están los duales como la venlafaxina, la duloxetina, y algunas otras alternativas que utilizamos menos en nuestro medio, ¿no? Como la reboxetina, gomelatina, etcétera. Pero como segunda línea destacarían los duales. Y como tercera línea, algunos otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como paroxetina y fluoxetina, que muchas veces en la práctica los vemos que los utilizan como primera opción.
El bupropion, que no lo utilizamos tampoco mucho, que es un medicamento que actúa a nivel de la dopamina y noradrenalina, pero lo utilizan bastante en Europa. Y bueno, los tricíclicos, como les decía, que no son definitivamente la primera opción en adultos mayores por su alta carga anticolinérgica, pero bueno, pues en algunos casos, si no funcionan las otras alternativas, podría considerarse. Adicionalmente, considerar que si destaca dentro del cuadro clínico muchos sintomatología relacionada con ansiedad o insomnio, tenemos opciones como la mirtazapina, la trazodona, y en algunos casos cuando la depresión se acompaña de síntomas psicóticos, están indicados algunos neurolépticos, sobre todo neurolépticos atípicos como la quetiapina o el aripiprazol. Muy bien. Eso es con respecto a la depresión en el adulto mayor. ¿Alguna pregunta? Doc, buenos días. Hola. ¿Qué tan frecuente los adultos mayores toleran el diagnóstico cuando se les dice, ¿no? Se les comenta que están pasando por un cuadro depresivo? ¿Cómo lo toman? Ya. Eh, bueno, aunque no lo creas, muchos tienden a reconocerlo, ¿no? De repente dentro de sí sospechan que el problema está así o a veces ya lo han conversado de repente con los familiares o de repente algún familiar les ha mencionado esa posibilidad. Entonces, usualmente no veo rechazo, ¿no? Al reconocer que de repente su problema es de corte psicoafectivo. El problema está en la adhesión a las sugerencias de tratamiento, porque cuando uno les dice, mire, es necesario que usted empiece un abordaje psicológico, la vamos a derivar, ahí viene el problema. A veces no desean que el psicólogo hable o que intervenga sobre sus aspectos personales, pero hay que hacer pues un trabajo de a poco, ¿no? En algunos casos dependiendo pues del tipo de paciente que tengas, a veces es necesario empezar con un tratamiento farmacológico para tratar de menguar un poquito, ¿no? Algunos síntomas y después sobre la marcha empezar de manera paralela el trabajo psicológico. Pero lo ideal es primero abordar psicológicamente al paciente y tratando de evitar pues el uso de fármacos, ¿no? Pero bueno, como te digo, en general sí aceptan, ¿no? Le reconocen algunos, pero el problema está a veces en implementar las medidas de tratamiento, ¿no? A veces tenemos que apoyarnos mucho con la familia, definitivamente. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Doctor, una yo quería... consulta. No, Dale, dale. adelante. Ya listo, gracias, Ani. Doctor, ¿depresión grave o resistente es igual cuando mencionaba a depresión mayor? No, ¿Es lo mismo? no. La depresión mayor tiene sus criterios y acuérdense que la severidad la medimos en función del impacto que tiene sobre el paciente, ¿no? Sobre todo el impacto a nivel funcional y a nivel cognitivo. Entonces, como les daba el ejemplo, ¿no? Ese paciente con criterios de depresión mayor, pero que todavía sale, ¿no? Todavía trata de mantenerse activo, no descuida sus aspectos personales, probablemente sea un paciente que debemos considerar como un cuadro moderado. Pero si ya el paciente deja de hacer actividades, descuida su aspecto personal o de repente aparecen ideas de autodaño, a ese paciente ya tenemos que considerarlo como una depresión grave, ¿no? Entonces, básicamente la calificación de gravedad va en función de ese impacto que tiene, ¿no? O sea, puede haber un paciente con depresión mayor, con criterios de depresión mayor, pero que es leve, que es moderada o que es severa, dependiendo del impacto que tenga sobre estos aspectos del paciente. Ah, chévere, interesante. Doc, y una última, ¿a qué pacientes yo necesitaría comenzar a realizar el test de cribado, ¿no? Con la escala de Jesabach, siendo de que la depresión leve, bueno, los síntomas son muy, no se notan tanto, ¿no?
Entonces, para evitar que pueda hacer el diagnóstico muy tardíamente, ¿en qué pacientes o a partir de los 60 años, por ejemplo, ya podría ser el cribado? Bueno, básicamente en aquellos pacientes que coincidan con algunos de los factores o algunos de los síntomas clínicos que hemos presentado, ¿no? O sea, si un paciente no manifiesta, no tiene ninguna sintomatología de ese tipo, probablemente no tenga depresión, ¿no? Entonces, por más que le apliques una escala, no vas a encontrar un hallazgo incidental. No hay recomendaciones para aplicar de manera masiva, yesa, vaya todo el mundo, ¿no? Así esté contento, triste, etcétera. No, básicamente va a depender de lo que tú encuentres en el paciente. Pero ojo, hay que tener presente, y aprovecho tu pregunta, en que en algún momento yo les destaqué que los pacientes no van a la consulta, pues si te dicen, doctor, vengo porque creo que tengo depresión. No, a veces los pacientes consultan por otras cosas, entonces ahí ya viene la astucia del médico, ¿no? Entonces, si uno ve que un paciente llega a tu consulta después de haber pasado por 20 médicos, ¿no? Y por problemas distintos, y el problema no encuentra, y el paciente no encuentra solución, ahí en ese de repente tú debes sospechar, ¿no? Pero ¿por qué este paciente recurre tanto, ¿no? ¿Qué está pasando? Por acá este paciente le puso, este doctor le puso gastritis, este otro le puso no sé, gonartrosis, pero y el paciente sigue viniendo, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes sospecha, ¿no? Usted me está somatizando mucho, no vaya a ser que de repente problemas a nivel afectivo, comienzas a abordar un poco con algunas preguntas, identificas por ahí algunos síntomas y aplicas tu herramienta en este caso. Chévere, Doc, gracias. Muy bien. ¿Alguna Doctor, pregunta más? yo quería consultar, doctor, ¿en qué consiste la terapia electroconvulsiva? ¿Cuál es su nivel de eficacia y qué tan frecuente se aplica en estos pacientes con depresión grave? Sí, como te decía, no, yo nunca he tenido la oportunidad de ver a un paciente con adulto mayor al que se le someta a una terapia electroconvulsiva, pero básicamente consiste en emitir descargas eléctricas, ¿no? Es de electrodos que se colocan en diferentes puntos del cuerpo. No podría cifras exactas de evidencia, pero lo que sí se menciona en la literatura es que tiene una alta eficacia de resolución para pacientes con depresión grave y que específicamente se reserva para este tipo de pacientes, ¿no? No sé si acá en el Perú habrán institutos o lugares donde se apliquen estas terapias, pero yo personalmente, como decía, todo el tiempo que tengo de profesional, nunca he visto una terapia electroconvulsiva en adultos mayor depresivo. Bueno, también hay que tener presente que no es infrecuente encontrar a nuestros pacientes con otros problemas, ¿no? Adicionales, y que obviamente la terapia electroconvulsiva puede conllevar cierto malestar, pues, ¿no? En el paciente y probablemente no lo toleren, pues, ¿no? Listo, gracias, doctor. Muy bien. Bien, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Lo pueden ver? ¿La incontinencia urinaria? Sí, Doc. Ya, correcto. Muy bien, entonces, el siguiente tema que estaba pendiente es con respecto a la incontinencia urinaria. Probablemente no sea un tema pues de mayor gravedad, pero sí es un problema que trae bastante perjuicio al paciente, ¿no? Aparte pues de que pueden llevar a aislamiento, a disfunción social. Imagínense un paciente que se le escapa la orina, ¿no? Puede generar pues sentimientos de vergüenza con respecto
a otras personas. A ver, vamos a ver. La Sociedad Internacional de la Continencia define a la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema higiénico y social y que obviamente se puede objetiva. Este cuadro va a estar definido básicamente por el número de escapes de orina que presente el paciente, el volumen, ya sea volúmenes pequeños de orina o volúmenes grandes, y el tiempo que presente esta molestia o este problema. En mayores de 65 años de la comunidad se estima una prevalencia del 10 al 15%, y obviamente esto es mucho mayor en pacientes institucionalizados, llegando hasta el 50-60%. Existen algunos factores, algunos de ellos modificables, otros no. Dentro de los que no se puede modificar, la edad, el sexo femenino como factores sociodemográficos, perdón. La multiparidad también es un factor de riesgo de desarrollo de incontinencia en mujeres adultas. El antecedente de enuresis en la infancia, el uso de forceps de repente en algún trabajo de parto para el caso de las mujeres, y el antecedente de haber tenido una primera gestación a edad avanzada o a edad tardía desde el punto de vista obstétrico, claro, con feto grande, ¿no? Eso puede también ser factores que pueden condicionar una incontinencia a futuro. Y dentro de los factores modificables, o sea, aquellos sobre los cuales eventualmente podríamos intervenir oportunamente, las restricciones físicas, a veces el impedir que nuestros pacientes se desenvuelvan, caminen, se bajen de la cama, puede condicionar pues un estado de incontinencia, porque ya no pueden ir al baño, ya no pueden aguantar más y terminan mojando la ropa o la cama. La obesidad, el uso de cafeína y alcohol, las barreras arquitectónicas, el uso de algunos medicamentos, el estreñimiento sostenido, o, bueno, trastornos del sensorio que pueden causar incontinencia de manera transitoria, como por ejemplo en el delirio. Cuando uno aborda al paciente con incontinencia urinaria, debe inicialmente tratar de buscar estos factores modificables y de repente ahí encuentra una causa de incontinencia y logra solucionar el problema. En cuanto a los tipos y causas, básicamente los podemos dividir en dos grupos, la incontinencia aguda y la incontinencia crónica. La incontinencia aguda es aquella que dura menos de 4 semanas, generalmente está asociada a algún problema subyacente de corte reciente, y para ello es muy útil aplicar la mnemotecnia DIAPERS, a través de la cual podemos identificar los principales problemas asociados a una incontinencia aguda. La D hace referencia al delirium, la I a infecciones, la A vaginitis atrófica, la F a fármacos en inglés, la P también a factores psicológicos, como por ejemplo ansiedad o temor después de una caída que puede, por ejemplo, generar que el paciente no quiera levantarse de la cama. Debemos evaluar circunstancias que puedan generar una diuresis elevada, como por ejemplo hiperglicemia, hipercalcemia en algunas enfermedades, la reducción de la movilidad o la retención para la misma, y la impactación fecal, que es una consecuencia de un estreñimiento pues, severo o un estreñimiento mal manejado. En todo caso, en una incontinencia de menor de 4 semanas, pensar en todas estas posibilidades como causas asociadas. Y en el caso de la incontinencia crónica, estamos hablando de una incontinencia de más de 4 semanas, y aquí por lo general ya existe una alteración estructural, bien sea en el mismo tracto urinario o bien sea fuera de, pero con una implicancia directa sobre el sistema genitourinario. Y esta incontinencia se subdivide a su vez en 4 tipos: la incontinencia urinaria de estrés o de esfuerzo, la incontinencia de urgencia, por rebosamiento, y la funcional. La incontinencia de esfuerzo es aquella que se produce por aumento de la presión intravesical, que genera vencimiento de la presión a nivel del
que genera un vencimiento de la presión a través del meato o del esfínter, del esfínter vesical. La presión intraabdominal o intravesical genera un vencimiento de la presión que se genera a nivel del esfínter, y eso provoca pues la salida de la orina. Y la salida de la orina por lo general es en pequeñas cantidades, y a veces se presenta en situaciones como, por ejemplo, cuando el paciente tose, cuando hace algún tipo de esfuerzo, por ejemplo, en levantar un peso, o cuando se ríe. ¿De acuerdo? Este es el tipo de incontinencia de esfuerzo, y en el caso de las personas mayores se debe a que con el paso del tiempo puede haberse generado debilidad o laxitud del piso pélvico, ¿no? Y esto genera un aumento en la movilidad de la base de la vejiga y de la uretra proximal. Además de la debilidad del piso pélvico, también puede estar condicionado por debilidad del esfínter vesical, y esto como consecuencia de la deficiencia de estrógenos en el caso de las pacientes mujeres, o por antecedente de cirugía genitourinaria, por ejemplo, en el caso de la corrección de una distopia genital, o en el caso de las pacientes multíparas, ¿no? O sea, que han tenido múltiples partos. Esto puede condicionar finalmente a esta incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de urgencia es aquella que se presenta cuando el paciente tiene el deseo de miccionar, pero la vejiga se contrae con tanta intensidad que el paciente no llega al baño y termina pues escapándose la orina. A diferencia de la incontinencia de estrés o de esfuerzo, aquí sí el paciente puede presentar pérdidas moderadas a grandes de orina, ¿no? Entonces el paciente no puede contener la sensación de miccionar, y finalmente pues se le termina escapando la orina. Y esto se presenta porque se observa una contracción involuntaria del músculo detrusor de la vejiga, pero es una contracción, además de involuntaria, es sostenida y bastante intensa, y esto condiciona un estado de vejiga hiperrefléxica, ¿no? Entonces, apenas la vejiga se llena de orina, comienza inmediatamente a contraerse, y eso es lo que provoca el deseo de micción. Las causas de este tipo de incontinencia de urgencia, bueno, pueden haber patología neurológica, como por ejemplo Parkinson, antecedente de ictus, presencia de tumores, demencia, hidrocefalia, o patología vesical directamente, como la presencia de litiasis, neoplasias del tracto urinario, o también algunas infecciones. En el caso de la incontinencia por rebosamiento, aquí lo que se observa es una pérdida de la orina en el contexto de una vejiga hiperdistendida. Es como tener un globo completamente lleno de agua al tope, y de la presión que hay dentro de la vejiga por la cantidad de orina ya comienza a escaparse un poco de agua en el caso del globo, o de orina en el caso de la vejiga. Y esto generalmente se observa porque el paciente puede tener obstrucción anatómica sobre la vejiga o uretra. El caso más frecuente es el de la hipertrofia de próstata en el caso de los varones, la estenosis uretral, que a veces puede ocurrir de manera espontánea o de repente secundaria a algún procedimiento, o por compresiones extrínsecas, a veces un tumor ubicado en el abdomen, o específicamente dependiente de intestino, puede condicionar una compresión en esta zona. O también se observa en la vejiga hipocontráctil, al contrario de lo que sucede en la incontinencia de urgencia. En este caso, la vejiga no se contrae, y por el contrario comienza a distenderse a pesar de que ya está al tope de orina, y no logra contraerse. Esto a veces puede aparecer en lesiones medulares, en pacientes con traumas vertebromedulares, por ejemplo, es bastante frecuente en verlo, o en pacientes con neuropatías, como por ejemplo la diabetes. Aquí en el dibujo pueden ustedes observar cómo en situación normal una próstata de tamaño normal permite pues que la uretra mantenga su lumen normal. Pero cuando ya tenemos una próstata más aumentada de tamaño,
el lumen de la uretra disminuye y por lo tanto la orina tiende a acumularse aquí hasta un punto en el que ya, pues ya está tan distendida que termina escapándose la orina. Y esto lo podemos corroborar evidenciando un residuo postmiccional elevado, ¿no? Mediante alguna prueba de imagen, o también en la evaluación clínica cuando palpamos la parte inferior del abdomen y encontramos, pues se palpa la vejiga llena de líquido, ¿no? Lo que vulgarmente nosotros llamamos el globo vesical. Y la incontinencia urinaria funcional, en este caso existen pérdidas de orina, pero sin evidencia de una enfermedad urológica o neurológica a ese nivel propiamente dicho, pero básicamente lo que ocurre es que hay incapacidad para acceder al baño de manera oportuna, ya sea por deterioro funcional del paciente, digamos un paciente que no puede caminar, por problemas psicológicos, hay veces pacientes, como le mencionaba, por miedo a caerse, no se quieren levantar de la cama, o simplemente por barreras arquitectónicas, ¿no? A veces se hace un lío ir hasta el baño a algunos pacientes porque tienen que subir al segundo piso o bajar al primer piso, etc. Este diagnóstico suele hacerse por exclusión de las primeras causas de incontinencia urinaria, ¿no? Y aquí pueden haber como factores causales pacientes con cierto grado de demencia, sobre todo demencias más avanzadas, ya pierden la capacidad de ir al baño, pacientes con fragilidad, inmovilidad, dolor que limita la deambulación, baños de acceso difícil, también cuadros depresivos, o pacientes que toman demasiada cantidad de agua y a cada rato van al baño, y de pronto en el caso de los ancianos pues les resulta más complicado ir de manera rápida. En cuanto al diagnóstico, bueno, básicamente descansa en una buena anamnesis para tratar de identificar causas agudas o causas persistentes y tratar de definir el tipo de incontinencia que tenga el paciente. Debemos también prestar atención a los medicamentos que utilizan nuestros pacientes, algunos de ellos como por ejemplo los diuréticos eventualmente pueden condicionar que el paciente presente este problema, y la dieta habitual, ¿no? A veces el exceso de cafeína o de bebidas energizantes puede condicionar también que nuestro paciente tenga incontinencia. A veces se le pide al paciente que registre las características de la micción en un diario por unos 3 días, donde nos permita tener datos de la frecuencia, del volumen de cada micción, los episodios en los que ocurre la incontinencia, que describen qué situaciones fue, y si es que hubiesen algunos eventos asociados, y recordar que la diuresis normal puede ser entre 200 a 400 mililitros 8 veces al día y se considera normal una micción en la noche. Obviamente esto debe complementarse con un examen neurológico, ginecológico, dependiendo del caso, el tacto rectal para el caso de los pacientes mayores, donde no solamente nos permite evaluar la próstata, sino también la presencia de impactación fecal, el examen general de orina como parte de los análisis de laboratorio, la glicemia en ayunas y la medición del residuo postmiccional, sobre todo en pacientes en los que se sospecha de una incontinencia por rebosamiento, y esto se puede hacer a través de un cateterismo o de una ecografía vesical. Obviamente, pues hacerlo con una ecografía es mucho más, es menos invasivo y mejor para el paciente. Y la cistoscopía o evaluación endoscópica de la vejiga, reservarlo para pacientes con hematuria, con infecciones recurrentes o aquellos pacientes en los que se sospeche de cáncer. Y en cuanto al tratamiento, lo primero que debemos hacer son aplicar medidas higiénico-dietéticas, es decir, corregir, entre otras cosas, la ingesta de líquidos que pueden exacerbar el problema de la incontinencia, pedir al paciente que utilice ropa cómoda, evitar ropa muy ajustada, sobre todo en la parte abdominal, la corrección o reducción de fármacos que pueden estimular la incontinencia y reducir las barreras arquitectónicas de tal manera que se facilite el acceso al baño del paciente mayor. Algunas técnicas de modificación de conducta, como por ejemplo los ejercicios de Kegel, son muy útiles para los pacientes con incontinencia de estrés
o de esfuerzo, el reentrenamiento vesical, cuando se le pide al paciente que cuando tenga el deseo de miccionar, trate de contenerlo lo más que pueda. Esto puede ser útil en los pacientes con incontinencia de urgencia y en las micciones programadas, que esto puede ser de utilidad en aquellos pacientes que tienen antecedente de incontinencia por rebosamiento, justamente para evitar que la vejiga pues se acumule excesivamente de orina. Obviamente también debemos hacerle el abordaje y la corrección de causas transitorias, sobre todo en el caso de la incontinencia aguda, menor de 4 semanas, y bueno, se podrá prolongar el abordaje del paciente si es que corrigiendo estas causas todavía persiste la incontinencia. Y el reservar el tratamiento farmacológico para casos específicos de incontinencia, de ciertos tipos de incontinencia urinaria. Entonces, en cuanto a tratamientos propiamente farmacológicos o quirúrgicos, en el caso de la incontinencia de estrés o de esfuerzo, la cirugía de fijación de la musculatura pélvica, similar a lo que se hace, por ejemplo, en la corrección quirúrgica de las distopias genitales, podría ayudar, y algunos medicamentos, como por ejemplo la fenilpropanolamina, imipramina, también podrían ayudar en este tipo de incontinencia. Acá no disponemos, o por lo menos en la práctica habitual en nuestro medio, no disponemos de estos medicamentos. Y la duloxetina, que es un medicamento que se utiliza para la depresión, como lo hemos mencionado en la clase anterior, también podría estar podría tener utilidad en este tipo de incontinencia, y todos ellos solos o asociados a estrógenos en el caso de las pacientes mujeres. Pero habitualmente en este tipo de incontinencia casi no se llega al extremo de utilizar medicamentos, y muy rara vez, bueno, en el caso de la cirugía, cuando, bueno, haya pues alteraciones anatómicas muy groseras, ¿no? En el caso de la incontinencia de urgencia es probablemente donde más hay oportunidad de utilizar algunos medicamentos. Los más frecuentemente utilizados son la oxibutinina, que es un medicamento de acción anticolinérgica y relajante muscular. Nosotros disponemos de tabletas de 5 miligramos en nuestro medio y lo utilizamos más o menos 3 a 4 veces al día. El gran problema que tiene la oxibutinina es justamente esto, el efecto anticolinérgico, que ya ustedes saben lo que puede condicionar sobre el estado cognitivo de nuestros pacientes. Y también disponemos de flavoxato, que también es otro medicamento que puede ayudarnos en el paciente con incontinencia de urgencia, que tiene básicamente un efecto relajante sobre la musculatura del detrusor de la vejiga. Acá disponemos nosotros tabletas de 200 miligramos, y también se utiliza de 3 a 4 veces al día dependiendo de la intensidad de la molestia, ¿no? El gran problema que tenemos con el flavoxato es que puede relajar tanto la musculatura, que finalmente ya nos pasamos al otro extremo, ¿no? Y condicionamos al paciente a una retención aguda de orina por el medicamento. Las demás opciones, bueno, son opciones al final de cuentas, aunque de estas no son de mucho uso en nuestro medio, por lo menos. Y en el caso de la incontinencia por rebosamiento, bueno, y dependiendo del cuadro que esté condicionando la obstrucción a nivel del tracto de salida de la vejiga, se puede proponer una corrección quirúrgica. El caso específico o el caso típico es el de la cirugía de la hiperplasia prostática benigna. Pero en este último caso también se pueden utilizar algunos medicamentos, ¿no? Como los inhibidores de la 5-alfa redutasa, como la finasterida o la dutasterida, los bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, sobre todo la tamsulosin, que es de bastante uso en nuestro medio. Y en algunos otros casos, cuando hay la alteración, cuando lo que está alterado es la contractilidad de la vejiga, o sea que no se contrae, la vejiga neurogénica, por ejemplo, podría estar indicado el uso de sondaje, ¿no? Ya sea intermitente o el sondaje definitivo. Definitivamente se prefiere pues el sondaje intermitente, o hasta poder encontrar una solución definitiva. Pero si en caso hay que utilizar un sondaje
continuo, esto probablemente se va a reservar para aquellos pacientes en los que ya no existe otra forma de corregir la causa que está obstruyendo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que ya no son tributarios de una cirugía de próstata, de repente ya son muy mayores, o con enfermedades asociadas que elevan el riesgo de un tratamiento quirúrgico, o a veces en pacientes con inmovilidad extrema que han desarrollado úlceras por presión, en los cuales, bueno, tratamos de evitar, pues, ¿no? Que la orina o cualquier otro fluido corporal pueda empeorar el estado de las úlceras por presión. El betanecol es un agonista colinérgico, podría ayudar a mejorar la contractilidad de la vejiga, pero no es tampoco un medicamento que disponemos con frecuencia en nuestro medio. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a incontinencia? Acuérdense de los tipos de incontinencia crónica, la incontinencia de estrés, de urgencia, rebosamiento, funcional, que usualmente son finalmente los tipos de incontinencia que debemos recordar cuando vemos un paciente, ¿no? Y cuando tenemos un paciente con una historia de reciente incontinencia, no se olviden de la nemotecnia diapers para tratar de ubicar una causa subyacente. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Muy bien, entonces si no hay preguntas, les doy un minuto para que respiren y regresamos con el otro tema. Sí, doctor. Doctor. Muy bien, vamos a continuar. ¿Pueden ver la diapositiva de insomnio en el adulto mayor? Sí, doctor. Sí, Correcto. Ese es el siguiente tema entonces también que vamos a abordar ahora. Es un tema bastante frecuente y que de repente inclusive ustedes lo pueden experimentar en las personas mayores que viven con ustedes o que son parte de su familia. Entonces vamos a ver brevemente cómo debemos afrontar el insomnio en nuestras personas mayores. Y uno de los mensajes importantes que debe quedar de esta charla es que la primera medida no es el uso, pues, de alprazolam, ni de clonazepam, ni diazepam, ni Peter Pan, ni nada de esos medicamentos, ¿ya? Sino que eso debe reservarse solamente para casos específicos. Bueno, de hecho que debemos tener presente que con el transcurso del tiempo, durante el proceso de envejecimiento se producen cambios, entre otros aspectos, cambios también en el patrón del sueño, y se estima que usualmente el sueño se mantiene estable en líneas generales hasta los 60 años. De ahí en adelante ya pueden aparecer algunos cambios. Con el paso del tiempo, el tiempo total del sueño también disminuye, ¿no? De más o menos lo que está estipulado de 8 horas, puede bajar a un promedio de 5 a 7 horas en el caso de las personas
de las personas mayores. Las etapas del sueño cambian, ya lo habíamos mencionado anteriormente, las fases de sueño más liviano, que son las fases N1 y N2 del sueño no REM, aumentan con el paso del tiempo y por consiguiente disminuyen las etapas de sueño más profundo, como la fase N3 del sueño no REM y también las fases REM o de movimientos oculares rápidos. La latencia del sueño aumenta, o sea, el tiempo de espera desde que uno se acuesta hasta conciliar el sueño tiende a aumentar con los años. En el caso de los jóvenes es más sencillo, ¿no? Algunos antes de echarse a la cama ya se durmieron, ¿no? En el aire ya, bueno, ya quedan dormiditos. En el caso del adulto mayor es distinto. Y la eficiencia del sueño también se altera, es decir, el adulto mayor probablemente con este problema pase más tiempo en la cama sin dormir que durmiendo, ¿no? O la proporción de tiempos en ese aspecto varía, ¿no? En el caso de los jóvenes, obviamente, cuando está en la cama para mucho más tiempo dormido que despierto, y en el caso del adulto mayor, esta proporción disminuye. Y además es frecuente observar que en el adulto mayor, a raíz de estos cambios que experimenta en la noche, tiende a compensar el sueño con mayores siestas en el día. En el joven también se ve, pero de repente es por ocioso, ¿no? No por otras cosas. Desde la parte fisiológica debemos recordar que el estímulo para el inicio y finalización del sueño dependen en gran medida del estímulo luminoso, ya sea de la luz del día o la oscuridad de la noche, que es asimilado a nivel del núcleo supraquiasmático, a nivel del hipotálamo y también a nivel de la glándula pineal. En esta última, como respuesta de estímulo de la noche o de la oscuridad, se libera la melatonina en un ritmo circadiano, es decir, durante el día donde hay luz en menor proporción y durante la noche donde hay oscuridad en mayor proporción. Y esto es lo que, entre otras cosas, nos ayuda a experimentar el sueño reparador en situaciones fisiológicas normales. Y además, la melatonina, como dato adicional, a nivel cardíaco tiene otros tipos de beneficios, ¿no? Otro tipo de efectos que en conjunto se llaman efectos pleiotrópicos, como tener un efecto antioxidante, antiinflamatorio, antihipertensivo, antitrombótico y antilipidémico. Las fases normales del sueño son las siguientes, que están ahí resumidas en ese diagrama. Está dividido en dos fases, las fases no REM y la fase REM. La fase no REM, a su vez, en subfases, la 1 y 2, que corresponden a la etapa de somnolencia y sueño ligero respectivamente, y las fases 3 y 4, que corresponden al sueño profundo. Y el sueño REM, que es el denominado sueño activo, ¿no? O de movimientos oculares rápidos por sus iniciales, donde el tono muscular es ya completamente nulo y existen algunos cambios fisiológicos como taquicardia, como polimnia, ¿no? Que forman parte, pues, ¿no? de la fisiología normal del sueño. Y como pueden ustedes ver aquí en este diagrama, en la parte superior, las fases del sueño van variando conforme también aumentan las horas del sueño. Es verificable ver cómo en la primera hora del sueño una persona normal avanza, ¿no? De la fase 1 a la fase 2, 3, llega a la fase 4, pero de ahí nuevamente la profundidad del sueño disminuye a manera de ciclos y nuevamente en la segunda hora encuentra otra vez una fase de sueño profundo y así se va alternando con episodios de sueño REM. Digamos que eso es lo que habitualmente uno espera encontrar. Pero ¿qué se observa si comparamos el patrón del sueño del adulto joven y del adulto mayor? Podemos ver que en el adulto joven destaca la presencia de sueño profundo, o sea, de fase N3 del sueño no REM, durante las primeras horas del sueño, ¿no? Durante las 3 primeras horas del sueño, y posteriormente pues va predominando las fases de sueño más superficiales, N2 y N1.
Además, podemos observar cómo la fase del sueño REM, representada por la línea roja oscura, tiende a ir aumentando conforme pasan las horas del sueño, y coincidentemente la fase REM más prolongada es la que suele preceder ya al despertar del paciente. Y como pueden ustedes observar, los episodios de despertar durante la noche son raros, o ocurre solamente una sola vez a la mitad del ciclo de sueño en la persona joven. Caso contrario sucede con el adulto mayor, que lo vemos en la parte inferior, donde podemos ver que la fase de sueño profundo N3 es prácticamente transitoria y ocurre al inicio del sueño, en el transcurso de la primera hora. La mayor parte del sueño del adulto mayor transcurre en la fase N2, o sea, una fase de sueño de intermedio. Adicionalmente, podemos ver que la fase REM del sueño es entrecortada y por periodos cortitos, a diferencia de lo que ocurría en la persona más joven. Y los episodios de despertar son más recurrentes y repetitivos en el adulto mayor. Entonces, el sueño del adulto mayor es más fragmentado, más interrumpido, con las características que aquí les mencioné, a diferencia de lo que ocurre en la persona mayor. Además, se estima que el sueño va reduciéndose de 10 a 30 minutos por cada década de la vida. El insomnio, entonces, es definido por la Asociación Americana de Medicina del Sueño como la presencia de una o más de las siguientes manifestaciones: dificultad para el inicio del sueño, o sea, para conciliarlo o para mantenerlo, el despertar precoz o la sensación de sueño no reparador o de baja calidad, a pesar de haber tenido o de tener las condiciones para ello, para tener un sueño tranquilo. Y todo esto debe generar en el paciente un impacto sobre su desempeño diurno, ¿de acuerdo? Esa es la definición que tenemos de insomnio. Algunos factores de riesgo identificados en el paciente mayor: la presencia de polifarmacia, es decir, del uso de varios medicamentos de manera concomitante, algunas comorbilidades, algunas de ellas de corte psiquiátrico o de corte psicológico, como los cuadros ansiosos depresivos, el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, las piernas inquietas, etcétera, el estado posmenopáusico en algunas mujeres, la hospitalización o institucionalización, la exposición a la luz durante la noche, la poca actividad física, algunos condicionantes sociales como la jubilación, el divorcio, que pueden generar estrés en el paciente, y algunos hábitos conductuales, como por ejemplo el acostumbrarse a hacer siestas diurnas de larga duración. La clasificación del insomnio puede llevarse a cabo basándose en la causa o en la etiología, ¿no? En este caso dividiremos al insomnio en primario y secundario. Será secundario cuando hay pues una patología o un problema subyacente, y este es el más frecuente en la población mayor, y las causas subyacentes pueden ser, además de enfermedades, efectos farmacológicos o algunos condicionantes ambientales. Y el insomnio primario es aquel en el cual no encontramos pues ninguna causa definida. También lo podemos clasificar de acuerdo a su tiempo de evolución en agudo, subagudo, crónico. Agudo menor de un mes, crónico mayor de 6 meses y subagudo entre ambos tiempos. El insomnio secundario, como les decía, puede estar causado por condiciones médicas, sobre todo condiciones psiquiátricas con bastante frecuencia, por efecto de algunos fármacos, y este es el que más frecuentemente se asocia a adultos mayores y también se le llama insomnio comórbido. Acá podemos encontrar una serie de patologías que pueden coexistir con el insomnio, como la ansiedad, la depresión, la artritis, patologías con dolor crónico, insuficiencia de órganos, patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, una secuela de ACV, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante recordar es que la mayoría de estos pacientes tienen insomnio asociado a desórdenes psiquiátricos como la depresión y la ansiedad. Y quizás por eso
es que en la práctica habitual se utiliza con mucha frecuencia las benzodiazepinas para tratar estos problemas, asumiendo que detrás hay un cuadro de depresión o de ansiedad, ¿no? Que sería la indicación específica de las benzodiazepinas. Y aquí en esta tabla, en este cuadro, tienen ustedes algunos ejemplos de medicamentos o de sustancias que pueden provocar insomnio en las personas mayores. Por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, en el caso de los pacientes con demencia, por eso estos medicamentos solemos utilizarlos en las mañanas, más no en la noche. Betabloqueadores, corticoides, medicamentos para el Parkinson, los diuréticos por la nicturia que puede generar cuando se utiliza de noche, la hormona tiroidea o levotiroxina por el efecto estimulante que puede provocar, entre otras. Y los síntomas, bueno, más allá de la dificultad para conciliar el sueño, los síntomas también van a estar asociados al problema que esté acompañando o que esté condicionando la presencia de insomnio. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con EPOC, la presencia de disnea nocturna va a acompañar al insomnio de los pacientes. En el caso de los pacientes con apnea o hipopnea obstructiva del sueño, la presencia de ronquidos o los episodios de apnea precisamente con sensación de ahogo puede acompañar al insomnio. La nicturia frecuente en el caso de la hipertrofia prostática, la intranquilidad en la noche en el caso de pacientes con patología afectiva, el movimiento inquietante de las piernas o incontrolable, en el caso del síndrome de piernas inquietas, es decir, una serie de síntomas adicionales que pueden acompañar al insomnio propiamente dicho. Y como consecuencias, el paciente puede presentar, sobre todo en el día, ¿no? Como consecuencia de no haber descansado bien, sensación de fatiga o cansancio para sus actividades, alteración en el estado de ánimo, la somnolencia diurna, obviamente, a la larga puede haber deterioro cognitivo, cefalea, episodios de confusión temporal, retraso psicomotor y obviamente aumento del riesgo de lesiones, como por ejemplo las caídas, que pueden estar asociadas también a la somnolencia, a la fatiga que puede aparecer en el día después de no haber conciliado el sueño. El insomnio comórbido, a su vez, lo podemos subclasificar de acuerdo a estrictamente el momento en que, o la característica específica de qué es lo que exactamente pasa en la noche o qué es lo que percibe el paciente. Podemos denominarlo insomnio inicial cuando el paciente tiene dificultad para conciliar el sueño, ¿no? Este es el paciente que se acuesta y no duerme, no puede dormir, no, por más que cierra los ojos, no puede dormir. Esto se ve con mucha mayor frecuencia en pacientes con trastornos afectivos, los pacientes con ansiedad, por ejemplo, o pacientes con enfermedad de Alzheimer. Después tenemos a los pacientes que tienen dificultad para mantener el sueño, ¿no? Es decir, son los pacientes que tienen despertares durante la noche y después tienen dificultad para volver a conciliar el sueño. Esto también es bastante frecuente, logran dormirse un rato, pero después que se despiertan a las 12, 1 de la mañana, ya no pueden volver a acostarse. Y finalmente, el insomnio terminal, que es aquel paciente que por lo general se despierta ya de manera muy precoz, ¿no? De manera muy temprana y de repente no logra completar las horas promedio de sueño que se espera en el paciente. El diagnóstico, bueno, obviamente en la historia clínica detallada, algunos pacientes en los cuales de repente se requiere puntualizar mejor o hay dudas, se puede indicar un estudio del sueño, la polisomnografía. Además, debemos tener en cuenta la severidad y las implicancias que el insomnio genera en nuestro paciente. Se debe además, como parte del enfoque diagnóstico, completar un cuestionario, tener una lista de la medicación que utiliza el paciente para identificar justamente
medicamentos que puedan estar alterando el sueño de los pacientes. Resulta útil a veces aplicar una escala de somnolencia para evaluar la intensidad o el impacto que genera el insomnio en nuestros pacientes. De las más conocidas, la escala de somnolencia de Epworth, que como pueden ustedes ver, evalúa la presencia de una serie de situaciones y a cada una de ellas se le da una puntuación de acuerdo a la posibilidad que tiene de quedarse dormido haciendo estas actividades. Si la puntuación suma un valor por encima de 17, se habla de una hiperinsomnia patológica, o sea, el paciente está anormalmente con sueño durante el día y eso de alguna manera nos ayuda a estimar el impacto que tiene el insomnio del paciente. Y además tener un diario del sueño donde se pueda detallar la hora en que se duerme, la hora en que se despierta o lo que ocurre durante la noche en el paciente. Les mencionaba que la polisomnografía básicamente se reserva para pacientes con, digamos, algunas particularidades, dificultad en el diagnóstico, etcétera. Y mediante esta prueba se valoran los ciclos y etapas del sueño por registros de ondas cerebrales, actividad eléctrica de los músculos, movimientos oculares, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, una serie de parámetros clínicos más o menos como lo observan aquí en la figura. El tratamiento es multifactorial, obviamente, como en muchos de los problemas geriátricos. Existe un espacio para las terapias no farmacológicas que deberíamos tratar de implementar en todos nuestros pacientes y reservar el uso de los fármacos solamente para casos puntuales con los que las otras medidas no han resultado suficientes. La terapia no farmacológica incluye la educación sobre el sueño, la higiene del sueño, las técnicas de relajación, el control de estímulo, la restricción del sueño en el día para evitar las siestas prolongadas y obviamente poder corregir todos aquellos factores que condicionen al insomnio en nuestras personas mayores. Y la higiene del sueño incluye todas las medidas a fin de evitar factores precipitantes y perpetuantes del insomnio. Aquí a veces interviene la terapia psicológica como apoyo. Y entre otras medidas que deben recordar dentro de la higiene del sueño, está el evitar el consumir algunas sustancias como la cafeína, el tabaco, el alcohol, evitar las siestas diurnas, evitar el ejercicio intenso antes de dormir, el ejercicio bueno, pero en el día, pues no hacer 30 planchas, 40 cuclillas justo antes de acostarse, excluir los disturbios, ¿no? La televisión, la luz, el calor, las mascotas que puedan alterar el sueño del adulto mayor que ya fisiológicamente, recuerden que es un sueño de poca intensidad o poca profundidad. Mantener un horario fijo para ir a la cama y de preferencia cuando se tenga sueño. Utilizar la cama solamente para dormir, o sea, no utilizar la cama para la lectura, ni para ver televisión, porque probablemente estando en la cama uno tiende a dormirse y le roba horas de sueño a la noche. Y de no conciliar el sueño en los primeros 20 minutos después de haberse acostado, bueno, salir de la cama y hacer una actividad relajante, de repente leer un libro, escuchar un poco de música, hasta tener un poco de sueño nuevamente y con lo cual nuevamente yo me podría recién acostar. Y dentro de los fármacos aprobados para el tratamiento del insomnio, se encuentran algunas benzodiazepinas, como por ejemplo el midazolam, el alprazolam y el lorazepam. El midazolam, a diferencia de los anteriores, tiene un tiempo de acción más corto, es decir, actúa de manera más rápida, por lo tanto podría ayudarme para aquellas personas que tienen insomnio de conciliación, o sea, de los que no pueden empezar a dormir. Y el alprazolam y el lorazepam, que tienen un tiempo de acción intermedia, pueden ayudarme también en el insomnio de conciliación, pero preferentemente en el de mantenimiento, ¿no? O sea, aquellos pacientes que durante la noche se despiertan varias veces y después les cuesta volver a conciliar el sueño. Ahí tienen unas dosis en 24 horas, siempre en el caso de los adultos mayores
se recomienda empezar por la dosis menor posible, después de haber agotado las medidas no farmacológicas y tener siempre presente los efectos secundarios que pueden presentar los pacientes que usan benzodiazepinas, sobre todo la somnolencia diurna, la sensación de sedación en el día, ¿ya? Que puede aparecer con estos medicamentos. También tenemos aprobados los agonistas de los receptores de benzodiazepinas, ¿ya? O llamados también hipnóticos. Aquí tenemos al zolpidem y a la zopiclona. También el zolpidem es de acción corta, a diferencia de la zopiclona, que es de acción intermedia, y estarían indicados para el insomnio de conciliación y mantenimiento respectivamente. Tener presente el estado de somnolencia que también puede aparecer en estos pacientes, sobre todo en el día, y algunas otras molestias como la sequedad oral, somnolencia, la sensación vertiginosa y el temblor. Y dentro de otros medicamentos está la melatonina, que como mencionamos en la parte fisiológica es la hormona normal del sueño, y también la disponemos en comprimidos de 2 miligramos que puede ayudar también en el insomnio de conciliación. A diferencia de los fármacos, aparentemente pues tiene un perfil de seguridad mucho mejor que las benzodiazepinas y los agonistas benzodiazepínicos o hipnóticos, y que en la práctica, bueno, por lo menos lo que yo he podido observar, poco a poco está teniendo un poco más de aceptación en los pacientes mayores, sobre todo porque tiene un perfil de seguridad mucho mejor que otros medicamentos. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a insomnio? Creo que todo claro, doctor. Muy bien. Entonces no se olviden, por favor, las medidas no farmacológicas a la cabeza antes de empezar los medicamentos, porque en la práctica se hace al revés. La polifarmacia es otro de los temas, rapidito lo vamos a observar. Como su nombre lo sugiere, pues es el paciente que toma muchos medicamentos, ¿no? Y eso lamentablemente es una costumbre o una tendencia bastante frecuente en las personas mayores, porque estos tienen múltiples enfermedades que requieren cada una de ellas medicamentos, o también porque los pacientes mayores tienden a utilizar con mucha facilidad medicamentos, inclusive medicamentos que no requieren receta médica o que son recomendadas por personas ajenas a la profesión médica. La Organización Mundial de la Salud define como polifarmacia el uso simultáneo de 3 o más fármacos. Sin embargo, en la literatura médica parece que el concepto de utilizar 5 o más medicamentos es el concepto que con más aceptación se utiliza para definir a la polifarmacia. Pero independientemente del número de fármacos que uno utilice, la polifarmacia debe interpretarse en el contexto de la edad, de las comorbilidades y de las características del paciente, porque a veces es necesario pues, que el paciente deba utilizar más de un medicamento y bueno, no nos queda pues otra alternativa. Lo que sí deben recordar son las consecuencias de la polifarmacia. Las consecuencias farmacológicas, es decir, mientras hayan más medicamentos pueden haber interacciones entre fármacos o entre el fármaco y otros aspectos, como por ejemplo la dieta del paciente. Pueden haber más reacciones adversas medicamentosas y más probabilidad de prescripción potencialmente inapropiada. Otra de las consecuencias de la polifarmacia es que pueden haber alteración de la esfera cognitiva del paciente, aparición de síndromes geriátricos y disfuncionalidad dependiendo pues, del tipo de medicamento que se utilice. Ahora, ¿todo exceso es malo? Bueno, como les mencionaba, hay algunas circunstancias en las que el paciente no le queda otra y debe utilizar muchos medicamentos a la vez. Pero si esta utilización de medicamentos en mayor cantidad se hace de manera concienzuda, adecuada y valorando siempre el riesgo-beneficio del paciente, entonces podríamos estar hablando de una polifarmacia apropiada donde eso no necesariamente es del todo malo.
Ahora, dentro de las consecuencias farmacológicas, les mencionaba las reacciones adversas a los medicamentos. Esto es mucho más presente o mucho más probable en las personas mayores, sobre todo en mayores de 80 años, que son mucho más susceptibles y puede predisponer, además de los efectos secundarios de los medicamentos o de las reacciones adversas, esto puede estar relacionado con aparición de otros problemas como caídas, confusión y deterioro cognitivo. Uno de los ejemplos típicos de estas reacciones adversas a medicamentos es la hipoglicemia subsecuente al uso de un antidiabético como una glibenclamida, que forma parte de la familia de las sulfonilurias, ¿no? Que en adultos mayores deberíamos evitar como parte de tratamiento. Las interacciones medicamentosas entre ellos también son bastante frecuentes en la medida que yo utilice más fármacos. Acuérdense que las características propias del envejecimiento en el adulto mayor hacen que los medicamentos tengan respuestas farmacocinéticas y farmacodinámicas distintas. Algunos la absorción se hace diferente, el tiempo de vida media se prolonga. Entonces, mientras utilice más fármacos, estas alteraciones se pueden hacer mucho más notorias. Un ejemplo típico es, por ejemplo, que yo use un inductor de citocromo P450 como la carbamazepina en un paciente anticoagulado. Lo que voy a hacer es que hayan más enzimas metabolizadoras de la warfarina y por lo tanto la warfarina se va a metabolizar más rápidamente. Por lo tanto, voy a perder el efecto anticoagulante que yo quiero y voy a tener a un paciente subanticoagulado. Y la prescripción potencialmente inapropiada. Mientras más medicamentos haya en el paciente, más chance de que alguno de ellos sea inadecuado para la persona mayor. Porque pueden haber alternativas mejores, porque de repente se está utilizando un medicamento que no tiene una indicación clara en una situación del paciente, porque se está utilizando en una dosis y tiempo diferente a lo recomendado, porque tiene un alto riesgo de reacciones adversas o interacción farmacológica en el adulto mayor, y porque un dato muy interesante también es anormalmente caro para la persona mayor. Y en ese sentido, existen algunos criterios, algunas herramientas de farmacovigilancia justamente para tratar de reducir la prescripción inapropiada en el adulto mayor. Uno de ellos son los criterios de BERS, que son actualmente conducidos por la Sociedad Americana de Geriatría y que tienen su última actualización en el año 2019 y que evalúan a los medicamentos en 6 categorías, de tal manera que precisan cuáles debemos evitar en las personas mayores. Por ejemplo, en el caso de la categoría 1, fármacos que se deben evitar, por ejemplo, el uso de alfa bloqueantes, terazocina, prazocina en el tratamiento de la hipertensión, porque estos pacientes pueden generar hipotensión severa. Por ejemplo, pacientes con Parkinson, evitar el utilizar metoclopramida porque pueden exacerbar los síntomas extrapiramidales. Fármacos que se deben utilizar con precaución, el plasugrel como antiagregante plaquetario por mayor riesgo de sangrado. Medicamentos que pueden tener muchas interacciones farmacológicas como la warfarina, cuando se asocia con amiodarona puede haber mayor riesgo de sangrado, y así una serie de recomendaciones que aparecen en estos criterios. Y como los europeos no podían quedarse atrás, en el año 2008 ellos también emitieron sus criterios de Stop-Start, que a diferencia de los criterios de BERS que prácticamente te ponen alertas, los criterios de Stop-Start, además de emitirte alertas sobre uso de medicamentos inapropiados en adultos mayores, como son los que están dentro del rubro de STOP, también te proponen algunos medicamentos que sí deberíamos priorizar en el adulto mayor y que forman parte de la categoría START, como por ejemplo el uso de IECAS en pacientes diabéticos para preservar la función renal, entre otros que lo van a poder revisar. Y finalmente, la descripción de los fármacos debe hacerse por pasos. Primero, identificando el medicamento que está tomando los pacientes y la indicación de cada uno de ellos. Como segundo paso, se retiran los medicamentos que no han sido efectivos para
el tratamiento o para la indicación sobre la cual fueron indicados. Después se identifican a los medicamentos con alto riesgo de prescripción inapropiada, de acuerdo a nuestros criterios, utilizando BERS, utilizando Stop Start. Se retiran también los medicamentos que fueron indicados para mejorar los efectos adversos que provocó un medicamento previo y que ya se subsanaron. Y finalmente también se pueden retirar los medicamentos con objetivos de prevención sobre los cuales de repente el beneficio no se va a lograr respecto a la expectativa de vida. Por ejemplo, utilizar aspirina para prevenir un infarto en 20 años a una persona de 90 años, ¿no? De repente no tendría mucho sentido, no tendría mucho sentido eso, ¿no? Y tener presente si es que en el retiro de algunos medicamentos puede aparecer abstinencia a alguno de ellos. En ese caso, pues no quedaría otra que reiniciar el tratamiento. Y como ya estamos sobre la hora, voy a hablarles rápidamente sobre úlceras por presión. ¿Me confirma si ven la pantalla, por favor? Sí se ve, doctor. Ok. El tema de las úlceras de presión generalmente ocurre porque el paciente está prolongadamente inmovilizado y porque sus circunstancias anatómicas también constituyen factores favorecedores, como por ejemplo el mal estado de nutrición. Se define como una lesión de origen isquémico que afecta piel y tejidos subyacentes como consecuencia de la presión mantenida entre dos planos duros, generalmente una prominencia ósea y la superficie, que en este caso es la superficie de la cama del paciente postrado. Bueno, algunas cifras epidemiológicas. Hay que recordar que esto generalmente se ve en pacientes hospitalizados, donde yacen los pacientes con mayor inmovilidad. En el caso de un paciente que se hospitaliza, generalmente en las primeras semanas aparecen las úlceras por presión y alrededor del 95% son evitables. Y ese es un dato no menos, menos despreciable. Bueno, ya le mencionaba, el aplastamiento tisular constituye uno de los mecanismos fisiopatológicos, pero también intervienen otras fuerzas como la presión, fricción y pinzamiento vascular. La presión obviamente es la fuerza sobre una determinada área, y fíjense ustedes aquí en el diagrama en un paciente en decúbito supino, los principales puntos donde pueden haber mayor presión, a nivel occipital, el omóplato, los codos, sacro, en el talón, en glúteos también, y lo mismo ocurre cuando el paciente está en decúbito lateral o en decúbito prono. Este es el factor de riesgo o el factor físico más importante, la presión ejercida. La fricción también puede aparecer, sobre todo en determinadas posiciones. En este caso, por ejemplo, el paciente en esta posición tiende a deslizarse hacia abajo, pero la superficie de la cama genera pues un efecto de fricción y eso puede generar lesión de la piel en determinados puntos, como en los talones, en los miembros inferiores o en la zona del sacro. Es decir, la lesión se produce por arrastre y la humedad puede exacerbar la lesión de la piel. Y en el caso del pinzamiento vascular, tanto la presión ejercida como la fricción por la posición del paciente puede generar también alteraciones en la circulación. Por ejemplo, aquí puede haber un enlentecimiento de la circulación en la parte inferior de las piernas, la presión que se ejerce sobre el talón en vertical, más la fuerza de fricción que evita el deslizamiento del paciente puede alterar también la vasculatura a nivel de los talones. Y esto ocurre también en diferentes partes del cuerpo. Dentro de los factores de riesgo, los factores externos como los fármacos, la ropa, los higiene deficiente y algunos factores internos como la edad, la nutrición, la presencia de algunos síndromes geriátricos y movilidad pueden condicionar la aparición de úlceras por presión o mal llamadas escaras. Obviamente la valoración incluye pues una valoración integral del paciente, en donde examinamos al paciente con una buena historia clínica, un examen físico. Las escalas de valoración de riesgo pueden ayudar a determinar la posibilidad de que un paciente genere o no escaras, y esto como medida preventiva. La escala de Norton
como pueden ustedes ver en la tabla, evalúa algunas condiciones del paciente, como su condición física, mental, movilidad, etcétera, y la puntuación que se obtiene en cada una de ellas me determina la posibilidad de que el paciente tenga o no el desarrollo de escaras o de úlceras por presión en un determinado tiempo, ¿no? Siendo la puntuación de 5 a 11 un paciente de muy alto riesgo. Igual también con la escala de valoración de Arnell, una puntuación mayor de 12 también aumenta el riesgo de aparición de úlceras por presión. Y la valoración de la úlcera propiamente dicho va a depender de la profundidad, de la localización, de la aparición o no de signos de infección, y la profundidad o el estadiaje la podemos visualizar en esta tabla, donde hablamos prácticamente de 4 estadios de profundidad o de severidad de la úlcera por presión, siendo el grado 1 la más superficial y siendo la de cuarto grado las más profundas. La de primer grado, como pueden ustedes ver, básicamente se trata de un eritema y solamente está confinado a la parte más superficial de la piel. Con movimiento y con mantenimiento de la humedad de la piel podemos lograr que se mejore. El grado 2 ya podemos ver que la afección ya genera una úlcera superficial con compromiso de la epidermis, y generalmente aquí el paciente tuvo una ampolla previa que se desfaceló, se rompió, y ya queda pues la úlcera propiamente dicha, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver en el caso del glúteo del paciente. En el grado 3 ya la afección llega a la fascia más profunda del tejido subdérmico, y ya obviamente la úlcera es mucho más pronunciada. Se pueden observar zonas de tejido desvitalizado, y las de grado 4 ya la afección ha comprometido la capa muscular o puede comprometer incluso la zona ósea o el hueso del paciente, ¿no? Estamos hablando ya obviamente de úlceras mucho más complicadas. Y bueno, las complicaciones que pueden aparecer a nivel local, infección, a nivel secundarias, problemas inflamatorios o infecciosos de manera sistémica. Aunque es claramente diferenciable de otro tipo de úlceras, se recomienda de todas maneras diferenciarlas de otro tipo de lesiones ulcerosas, como por ejemplo úlceras varicosas, úlceras isquémicas, o úlceras por lesiones neoplásicas. La prevención, que es muy importante, obviamente empieza desde la inspección sistemática de toda la piel del paciente, un aseo adecuado, mantener la piel hidratada, la movilización del paciente, evitar las posiciones que pueden exacerbar la aparición de escaras, evitar la fricción, el rozamiento, en los dispositivos de apoyo para ir alternando las zonas de presión también pueden ayudar. En las lesiones de grado 1, bueno, básicamente lo que se necesita ahí es movimiento, mantener la piel limpia, y podrían utilizarse algunos apósitos semipermeables o hidrocoloides, ¿no? Pero generalmente en las de grado 1 básicamente son las medidas de cuidado. Y en las de grado 2, bueno, si es que hay flictenas, estas se tienen que perforar. Se menciona la irrigación con fenitoína, pero usualmente no lo utilizamos en nuestro medio. Aquí, por ejemplo, le están irrigándole a una lesión de primer grado un líquido para mantener hidratada la piel, y aquí ya se está colocando un parche de hidrocoloide a una úlcera de segundo grado. En las de grado 3 y 4, obviamente tiene que retirarse todo el tejido desvitalizado, ya sea por métodos quirúrgicos, métodos enzimáticos o por métodos traumáticos como de manera mecánica, o también de manera autolítica a través de apósitos de cura húmeda, ¿no? Como los hidrogeles. La limpieza tiene que hacerse más continua con suero salino. Si hay signos de infección se utilizan antibióticos tópicos, y la cura húmeda, como les decía, a través de algunos hidrogeles o algunas sustancias que pueden provocar la presencia de un exudado dentro de la úlcera, y de esa manera la mantenemos limpia. Como alternativas para esta cura húmeda tenemos al alginato, el caltostat, por ejemplo, que lo utilizamos con mucha frecuencia en nuestro medio. Y acá tenemos algunos de los ejemplos. Bueno, el caltostat está empaquetado, pero bueno,
Es como una especie de mallita que la rellenamos dentro de la úlcera cavitada y de esa manera pues mantenemos limpia la zona, la herida. Muy bien, no sé si tuviesen alguna pregunta, que ya nos hemos pasado un par de minutos del tiempo. Doc, para el desarrollo de una úlcera es necesario tener un antecedente de enfermedad cardiovascular o un paciente sin antecedentes puede desarrollarla. Bueno, no existe un antecedente específico para la úlcera, ¿no? Pero de hecho que cualquier circunstancia, cualquier enfermedad que básicamente comprometa la movilidad del paciente puede constituir un factor que a la larga puede provocar una úlcera por presión. Pero digamos que básicamente la úlcera por presión aparece por la inmovilidad del paciente, ¿no? Entonces, cualquier problema que esté detrás de la inmovilidad del paciente finalmente puede provocar a la larga una úlcera por presión. Pero no es que haya un factor directo, digámoslo así, ¿no? Chévere, Doc, gracias. Doc, una pregunta. En el caso de una úlcera de tercer o cuarto grado, ¿se le debe de poner un antibiótico como preventivo si es que no hay una infección ya instaurada? El uso de antibióticos solamente debe estar indicado, te refieres a antibióticos sistémicos, ¿no? Vía oral o vía endovenosa. Claro. Ya, solamente debe estar indicado cuando hay signos sistémicos de infección. O sea, si el paciente ya te hace fiebre o tiene pues taquicardia, en fin, signos de infección que no se explican por otra razón, solamente por la úlcera, y que obviamente la úlcera tiene signos de infección, huele mal, tiene exudado, en ese escenario sí podría estar indicado el uso de antibióticos sistémicos y mejor aún si pudieses tomar una muestra de la secreción de la úlcera y cultivarla. Usualmente en pacientes que tienen ya tiempo úlceras crónicas, no es para nada infrecuente encontrar gérmenes con alta resistencia bacteriana, sobre todo gram negativos, y nos obliga a utilizar carbapenems o penicilinas con actividad antiseudomónica, ese tipo de medicamentos. Y en el Pero si caso de no, antibióticos tópicos, solamente si es que hubiesen signos de infección, pues, por ejemplo, si tienes mal olor, si tienes tejido necrótico, podrías utilizar un antibiótico tópico, por ejemplo, la sulfadiazina de plata, como parte de tus curaciones. gracias, doctor. Doctor, Sí, una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se le debería movilizar al paciente? Porque decía hay algunos pacientes que por alguna enfermedad neurodegenerativa ya están postrados de por sí. ¿Y cada claro. cuánto se los debería movilizar? Claro, mira, si es posible, lo más que puedas, ¿no? Pero se menciona que como parte de una buena práctica clínica, los pacientes máximo deberían estar en una misma posición un par de horas, máximo, máximo, ¿ya? Pero yo personalmente creo que si un paciente que ya está inmovilizado, tiene un alto riesgo de aparición de úlceras, aplicándole, por ejemplo, la escala de Norton, te sale alto riesgo, a ese paciente inclusive dejarlo hasta 2 horas inmovilizado podría ser perjudicial. Probablemente ese paciente necesite ser movilizado como máximo cada hora. Entonces se le va cambiando de posición, se va alternando las zonas de apoyo de un lado del cuerpo, después de otro, y en cada movimiento se va haciendo la visualización sistemática de la piel. Si tú encuentras que de repente a la altura del trocánter izquierdo ya está enrojecido, y ese enrojecimiento es sugerente de una úlcera de primer grado, entonces obviamente ya tienes que parar las orejas, ¿no? Y ya debes tomar todas tus medidas de precaución para evitar que esa zona progrese a una úlcera más profunda. ¿Y hay alguna posición o algo similar donde formen menos escaras o de por sí, creo que forman en cualquier posición escaras, ¿no? Donde, O donde haya una superficie ósea, claro, y a veces aparecen en las zonas más raras, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto en la oreja, por ejemplo, he visto una úlcera por presión de un paciente que estaba
en decúbito lateral de manera permanente, se le hizo una cara en la oreja. Después, en un paciente con obesidad, vi una cara que se había formado en el abdomen, entre los pliegues de la piel, entre los rollos, literalmente. Ahí se había formado una úlcera por presión, porque el paciente paraba generalmente semisentado. Entonces, en esa posición, el abdomen se realizaba con más frecuencia. Y bueno, donde regularmente se ven, ahí como les he mencionado en la exposición, en el sacro, en los talones, en los glúteos, trocánteres, y después ya lo veo con más frecuencia en los codos o en el dorso, ¿no? Y, Y también a veces parece mentira, perdón que te corte, el soporte de o sea, las cubrecamas. A veces al abuelito, pobrecito, tiene frío, le ponen como 30 cubrecamas, parece que tuviese una plancha de hierro, el paciente está aplastado ahí. Y ese peso excesivo de la ropa de cama puede condicionar también aparición de úlceras por presión en la punta de los dedos, de los pies, porque los piecitos están así paraditos, ¿no? Y todo el peso de la ropa de cama está encima de ellos. Eso también hay que tener cuidado. doctor, y esos colchones, bueno, que creo que les ponen a los pacientes que ya están postrados, los antiescaras, ¿sirven o ayudan en Sí, algo a los pacientes? lamentablemente la evidencia no es muy clara sobre dispositivos de prevención, ¿no? Ahí figuran el colchón antiescaras o colchón neumático, como deberíamos llamarlo estrictamente hablando. También mencionan la piel de carnero y por ahí otras cosas más que ahorita no recuerdo muy bien, pero sí, en el hospital es muy frecuente utilizar el colchón neumático. Lo que hace el colchón neumático es infla por momentos determinadas zonas de la superficie de la colchoneta como globos, y esos globos inflados sostienen el peso del cuerpo. Entonces, en esos puntos se está ejerciendo la presión. Pero al cabo del tiempo se desinflan y se inflan otros. Entonces, las zonas de apoyo se alternan. Entonces, eso es lo que hace el colchón neumático. Sin embargo, a pesar de que el paciente pueda tener un colchón neumático debajo de su cuerpo, eso no exime de que el paciente igual tenga que ser movilizado, porque las evidencias por sí solo no demuestran que el colchón solito sea suficiente para reducir la aparición de úlceras. Igualito, con colchón y todo, si no mueves al paciente, igual pueden aparecer las úlceras por presión. Y con la piel de carnero, bueno, he visto algunas veces que le ponen su pielcita, pero igual también las evidencias no son muy favorables en ese sentido, ¿no? Si no lo mueves, así tenga lo que tenga, un colchón de paja o un colchón de plumas de gato, le van a aparecer las úlceras si es que no se mueve el paciente. Gracias, doctor. Doc, Muy bien. aí Sí. no tratamento também se mencionava para evitar usar antissépticos, não? Como clorexidina e dopovidona. Só que quisiera saber qual é a explicação de por que evitar esses antissépticos. Porque esos antisépticos no están indicados para la piel o para las zonas que están expuestas en una úlcera. Entonces suelen ser muy irritantes. Básicamente lo que se necesita para limpiar una úlcera profunda es cloruro de sodio. El agua destilada también puede ayudar, o si una persona está en su casa, le puedes decir que hierva un poco de agua y con esa agua hervida dar toda la zona. Entendi. É porque, não, perguntava porque uma vez no hospital havia visto que estavam fazendo uma curação de um pé diabético, não? Claro que não é o caso, pero igual tinha aí las úlceras, não? Por assim dizer. Claro. E aí aplicaram, creio que foi iodopovidona, se não me equivoco, não? Probablemente, claro, probablemente haya sido povidona en espuma, ¿no? Que eso sí, a veces lo utilizan en heridas, pero de otra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, heridas quirúrgicas, que de repente podría también extenderse al uso de una úlcera diabética, ¿no? Que tiene una naturaleza diferente, ¿no? Entiendo. O sea, la úlcera diabética
un pie diabético, cuando esté infectado, sí, ¿no? Ahí sí probablemente estaría bien utilizar antisépticos porque ya los gérmenes están ahí colonizados. En cambio, en una úlcera por presión, no todas las úlceras por presión están infectadas, ¿no? Muchas úlceras están limpias, libres de infección, solo que se ha deteriorado ahí el tejido, ¿no? Pero cuando inclusive están sobreinfectadas, no está indicado el uso de estos antisépticos más que la limpieza con abundante agua, cloruro, y después utilizar algunos antibióticos tópicos. Eso sí puede utilizarse, como la sulfadiacina de plata, que lo utilizamos con bastante frecuencia aquí. Ok, Doc, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, Doc, disculpe, sí, una última, tenía una duda. claro La que sí, escala, claro. gracias. ¿La escala de valoración de Norton se utiliza antes que el paciente tenga la úlcera? Claro, O claro, claro. La escala de no? Norton te va a ayudar para el paciente antes de, pues, ¿no? Porque si ya tiene la úlcera, entonces ya sabe, pues, que le van, si basta que le salga una, ya le pueden aparecer más si es que no corriges. Pero de todas maneras, en el contexto de un paciente que está inmovilizado, ya sea en la casa o sea en el hospital, te va a ayudar a estimar el riesgo, ¿no? Entonces, lo ideal es aplicarlo antes que el paciente tenga una úlcera, pues, ¿no? Pero si ya tiene la úlcera, de todas maneras, pues puedes tener la escala para saber el riesgo que tiene el paciente y en todo caso hacer notar al entorno del paciente que las condiciones que tiene, de hecho, que están a favor de que aparezcan más úlceras, ¿no? De las que ya tiene. De esa manera se genera pues la intervención para evitar que aparezcan más. Chévere, Doc. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, queridos alumnos, independientemente que hayamos tenido que correr un poquito, bueno, espero que haya sido de provecho la información que hemos podido compartir. Ahora que vienen las prácticas más adelante, de repente van a poder profundizar un poquito más algunos puntos concretos de los temas que hemos abocado, que hemos abordado en estos días. Y bueno, cualquier cosa a través de la delegada pueden de todas maneras comunicarse conmigo. Yo encantado de poder ayudarles en cualquier tema que esté a mi alcance. ¿De acuerdo? Bueno, para mí ha sido un gusto tenerlos como alumnos y seguramente ya habrá oportunidad de encontrarnos en otro momento. Igualmente, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Listo, gracias. Estuvo Doc. chévere. Muchas gracias. Listo. Listo, cuídense mucho. Adiós.